Alexander Carmona. Alexander Carmona. Alexander. Sebastián Casas. Sebastián Casas. ¿Sí está Sebastián? ¿Sí está Sebastián, muchachos? Bueno. Isaac Escobar. Presente. Brian Steven Gómez. Brian. Profe, presente. María Ángel Hernández Gil. María Ángel. Martín Mesa. Presente, profe. Martín, listo. Daniela Moreno. Presente, profe. Jocelyn Gabriela Moreno. Presente, profe. Andrés Felipe Orejuela. Presente, profe. Manuela Orrego. Manuela Orrego. Manuela. Bueno. Manuela no contestó. Helen Osorio Delgado. Helen. Steven Pemberti. Presente, profe. Juan José Pineda. Presente, profe. Joshua Adrián Quesada Murillo. Presente, profe. Anthony Quintero. Presente, profe. Juliana Ramírez. Presente, profe. Sofía Sarabia. Sofía. Samuel Arturo Silva. Samuel Arturo Silva. Daniel Alejandro Urdaneta. Presente. Anderson Steven Zapata. Buenos días, presente. Buenos días, muchachos. Bueno, muchachos. Alguien que haya entrado tarde antes de guardar la asistencia. Alguien que haya entrado tarde. Bueno, listo. Bueno, muchachos, quiero comentarles lo siguiente. Ya pude hacer el montaje de las notas, pues ya califiqué los trabajos, como pueden observar en Educación Digital, pues si no han mirado, pueden observar en Educación Digital y también subí las notas a nuevo, sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor me la hacen saber por interno, pues ojalá no por el grupo para poder revisar el tema, porque pues no todo el mundo se entere qué está sucediendo con las notas de cada uno, ¿cierto? A todos les contesté comentarios cuando había algún comentario que hacer con respecto a un procedimiento que de pronto no hicieron de manera correcta. Entonces, no sé si alguien ya pudo visualizar las correcciones y las notas. ¿Alguien entró a validar?
Bueno, entonces les pido el favor de que en esta semanita lo hagan lo más pronto posible para que podamos estar tranquilos todos, ¿vale? Bueno, ¿alguien va a hablar? Daniel, ¿ibas a hablar? Profe, pues sí, la verdad, respecto al examen de la semana pasada, no tuve el tiempo de hacerlo. Y pues el miércoles que hablamos en las clases, yo creo que hubo mucha gente que no lo pudo hacer y también hubo como muchas dudas. Yo no sé, o supongo que obviamente ya esa nota, lo que no lo pudimos presentar, ya la perdemos, pero lo que más me gustaría a mí es tratar como que entender bien lo que no hicimos en el examen, porque había como muchas dudas presentes, o como no sabíamos cómo terminar el taller. Como que el examen de la semana pasada, antepasada, yo sí entendí bien, pero lo que tenemos que hacer en este examen, que era lo último, la parte del final del taller del cuadro, eso sí yo no lo entendí muy bien, y creo que la mayoría no lo entendió. La verdad, yo hablo por mí, me gustaría como que entender esa parte, para no seguir viendo la clase sin entender de todo la materia, porque así que el examen no se pueda repetir, pues me gustaría entender eso, que no logré. Sí, pues yo voy a resolver el examen, claro que sí. Eh, el video apenas salió, yo lo monté. Las ayudas están, pues la guía están, ahí está pues todo, claro que sí, yo te voy a explicar. A ver muchachos, pues no es por entrar en polémica, pero pues todos tienen el pacto pedagógico, todos tenían las fechas claras, todas las fechas se dieron desde el primer día, pues yo no voy a entrar en discusión de ese tema. La actividad se abrió el día que se tenía que abrir, incluso la abrí el día, el domingo, ese mismo domingo la puse visible cuando alguien escribió. O sea, pues respeto mucho a las personas, pero pues todo fue muy claro, ustedes aceptaron, ustedes vieron las fechas de entrega. Entonces, pues decir de que no hubo tiempo, pues no considero que sea como una excusa válida, porque pues todos tienen ese documento. Todo está montado en la plataforma desde el primer día en educación digital, eso pues ustedes tenían el video de la primera clase donde se presentaron todas y cada una de las fechas. Se hizo la votación, pues la votación, pues no el acuerdo, ¿cierto? Ustedes hicieron la firma digital del documento, el pacto pedagógico. Entonces, pues, dudas, pues sí, normal, es normal de lo que hayan, y eso pues, si lo cuadramos, el video estaba, se hicieron pues los ejercicios en clase, preguntaba, cuando yo pregunto quién tiene dudas, pues si ustedes se quedan callados muchachos, pues me queda muy complejo. Entonces, yo siempre les he dicho, si ustedes me dicen dudas, pues yo me devuelvo. O a quién, cuando ha habido duda, no me he devuelto a explicar el tema. A quién le he ignorado cuando me ha dicho que tiene dudas? Pues, entonces, yo sí les pido el favor de que, si se quedan callados, o sea, muchachos, yo sí les digo algo, y les voy a pedir un favor, yo no soy brujito como para entender, o sea, ninguno prende la cámara. Entonces, yo cuando yo digo, muchachos, tienen alguna duda, quedan claros, todo el mundo se queda callado. Entonces, pues, ahí sí les pido el favor, pilas con eso. Porque es que si ustedes se quedan callados, pues también queda muy complicado. Recuerden que si no presentan las actividades, la nota es cero, entonces no hay derecho a mejoramiento, ¿cierto? Recuerden que la nota mínima para el mejoramiento creo que está en 2,5. Entonces, recuerden que esos son temas que ustedes ya están en segundo semestre, o sea, ya son temas que ustedes deben de tener claridad. Pues ustedes no están, muchachos, y con todo el respeto de todos, no estamos en un colegio, estamos ya en la universidad, en un tema de educación superior. Por eso el pacto pedagógico para las fechas de las actividades, para que quede clara, ¿cierto? Y ustedes se han dado cuenta que hubo una actividad que tuvimos que alargar una semanita más porque pues faltaba explicar, faltaba comprender y eso se hizo. Entonces, si ustedes no me colaboran diciendo que entendieron, que no entendieron, pues muchachos queda complejo. O sea, aquí, por ejemplo, a ninguno los puedo ver. Cuando yo pregunto, si preguntan, normalmente son los mismos. Cuando yo pido que hagan las actividades, normalmente son los mismos que las hacen. Entonces,
El primer tema, para que todos entendamos, es que cuando yo pregunto, pues el que tenga dudas, yo sí les digo, salgan a hablar. Muchachos, acá es donde nos podemos equivocar, acá es donde estamos para aprender. Pero si yo pregunto quién tiene dudas, son los mismos de siempre me dicen, no, todo está bien, pues yo continúo, muchachos. Listo. Y vuelvo y les digo, ustedes tienen el pacto pedagógico ahí. O sea, yo no soy el que tengo que estar cada semana diciéndoles qué actividad hay, que no, muchachos. Eso se mandó desde el primer día. Ustedes lo firmaron, fueron conscientes de eso. Listo. Sí, yo voy a resolver, claro, como ustedes tienen ese derecho a que uno les resuelva las dudas, las preguntas. Con respecto al examen, claro que se va a hacer, se va a resolver. Entonces ya voy a compartir pantalla para que resolvamos ese taller, esa actividad que se, que se realizó. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, muchachos. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que había que hacer el estado de costos y el estado de resultados. Vamos a mirar entonces. Estado de costos, ¿cierto? Muchachos, entonces, el archivo o el formato es muy claro. Es un formato que ya se los he dicho yo, es un formato que siempre va a ser así, que es lo único que va a cambiar los elementos, ¿cierto? Que unos van a tener más elementos, en otros van a tener menos elementos. Entonces, lo primero que les dije es tenemos que aprender a saber qué es el IIMP, el IFMP, el IIPP, el IFPP, el IIPT, el IFPT. Inventarios iniciales de materia prima, de producto en proceso y producto terminado. Inventarios finales de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Eso como para el estado de costos, como lo nuevo que había que hacer, ¿cierto? Entonces, iniciamos con qué? Con el inventario inicial de materia prima. Miremoslo acá. 3.620.000. Las compras de materia prima, acá las tenemos por acá abajo. 9.186.000, miremoslas acá. Eso nos da que las compras brutas de materia prima. Sumamos los dos elementos, nos da 12.806.000 pesos. Tenemos unas devoluciones de compras de materia prima. ¿Cuánto valen esas devoluciones en compra? 420.000. Devoluciones en compra. Ojo que estas son las en venta. Más para abajo tenemos las devoluciones en compra, ¿vale? Acá están. 420.000. ¿Qué nos va a dar eso? La materia prima disponible para el uso. ¿Cuánto me vale eso? 12.386.000. A los 12.806.000 le resto los 420.000 para que me dé ese valor. Después, ¿qué me está diciendo el formato? A ese resultado réstele el inventario final de las materias primas. Inventario final de materia prima, mírenlo acá está. Me da 1.050.000. Para que me dé el resultado total de 11.336.000 pesos, que se llama la materia prima usada. Después, ¿qué me está diciendo? Vamos a buscar la mano de obra directa. ¿Y qué tenemos como mano de obra directa? El salario del chef, los auxiliares de cocina y el pastelero. Por aquí lo tenemos. Deme un segundito. Salario del chef, auxiliares de cocina, chef y pasteleros. 2.100.000, 4.340.000 y 1.950.000. Ahí está. Eso me da una mano de obra indirecta, perdón, directa de 8.390.000 pesos. Seguimos con los SIS. Vamos a buscar los SIS. ¿Qué tenemos de SIS?
Depreciaciones de nevera, horno y activos de operación. O sea que ahí solamente había que colocar los totales, no había que hacerlo una suma o resta. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En En cuanto dónde? a lo de, el total de lo de todo lo de materia prima y el total de la mano de obra directa, solamente hay que colocar los resultados, ¿no? No, No ojo, tiene nada que ver. mira, acá está. Sumar. Auxiliares de cocina, el chef y los pasteleros. 1.950.000, 4.340.000, 200. Mírenlos acá está. 1.950.000 el pastelero, 2.100.000 el auxiliar de cocina y 4.340.000 el salario del chef. Acá está todo, cada uno de los salarios y acá yo lo sumo para que me dé la mano de obra directa, ¿cierto? O sea, yo pensé que la mano de obra directa se sumaba a la materia prima usada. Pero era una duda que tenía porque no salía como que dónde colocar el resultado. Pero Ojo, bueno, ojo que el estado de costos, este es como el tercer o cuarto ejercicio que hacemos. ¿Tú has visto los videos pasados? Que eso sí, hay como 2 o 3 ejercicios que hemos resuelto de estado de costos. Puse una tarea a hacer, que muy poquitos hicieron, pues. Ojo, pues que el estado de costos, que digámoslo así, entre comillas, ha sido el que más hemos trabajado, porque yo sé que es el más complejo de hacer. Pero este sí tenemos muchos ejercicios hechos. Y en el video, ¿tú has visto, Daniel, has visto los videos? no, pero pues yo sí hice el ejercicio, sino que no me acordaba bien de ese paso. Por eso estaba preguntando. No, listo. No, sino que por eso, o sea, acuérdense que, muchachos, y vuelvo y les recuerdo, educación digital, están todas las grabaciones. O sea, desde la semana pasada están todas las grabaciones hasta la semana 7. Hasta la semana 6, perdón, que fue la última grabación, porque el 7 fue la actividad. Ojo, pues que esos videos sí están ahí. Es pilas, hay que revisar los contenidos que yo subo. Las grabaciones, o sea, de estado de costos, hay como 2 grabaciones con varios ejercicios resueltos que se hicieron. Entonces, pues ahí estaban los videos. Dudas, los que me han preguntado por interno, porque pues hay algunos que les da pena, no sé por qué les da pena preguntar por el grupo grande, pero los estudiantes, pues no sé de qué grupos, porque si ustedes se dan cuenta, en el grupo de los lunes yo tengo 5 grupos. Ahí no han preguntado, las dudas que han preguntado son muy contadas. Entonces, pues muchachos, una de las recomendaciones es, si ustedes tienen una ventaja que no tienen los presenciales, es que todas las clases están grabadas. La evidencia del desarrollo del submódulo está ahí, plasmado. Listo, entonces pilas pues te pido al favor, Dani, que si tienes dudas de los conceptos desde la clase 1 hasta la clase 6 están. Vale, y sé que de esta hay como 2 clases grabadas que están montadas bajita la mano a las 8:10, pero yo sé que están mucho más atrás. Listo, entonces pilas. Y de manera individual, antes de entrar al estado de costos, aprendimos a sumar los elementos por el cuadrito, no sé si te acuerdas. No, es decir que la estructura del estado de costos, pues así como está, puede que sea nueva, pero ustedes ya saben clasificar todo lo que es materia prima de manera individual, todo lo que es mano de obra de manera individual, todo lo que son SIC de manera individual, todo lo que son gastos de manera individual. Porque eso sí llevamos mucho más tiempo trabajando. La estructura del estado de costos, que en la clase cuando le empezamos a hablar, yo les dije, necesito que se aprendan estos conceptos nuevos, que era el IIMP, el IFMP, el IIPP, el IFPP y el IIPC y el IFPT. Eso, entonces, y yo se los dije a ustedes, recuerden que lo vamos a ir agregando, todo el conocimiento.
Y por eso empezamos con la parte conceptual, después empezamos con la clasificación y la determinación de todos y cada uno de los saldos, hasta llegar al estado de costos, que de hecho, si ustedes miran en los archivos que están montados en educación digital de NetSet, mire que acá dice, este señor, ¿cómo se llama? Mírelo, aquí está claramente, se llama MP, acá está. Este señor, ¿cómo se llama? Mano de obra directa. Mírelo, acá está. La suma de todos los if que para allá vamos, mírelo, acá está. Yo mire que acá yo les puse todos y cada uno. O sea, digámoslo así, de manera individual nosotros ya sabemos cómo es la estructura y la clasificación de estos tres elementos y cómo se sacan todos estos elementos que los hemos venido trabajando hace rato. Entonces, yo considero, si tienes dudas todavía en esta clasificación, en cómo se suman, están las clases desde la clase 1 hasta la clase 6 están listas ahí en plataforma. Dudas, les recomiendo volver a leer, a revisar. Y en las últimas en las que he puesto tareas para hacer, muchachos, pues no son calificables, pero cuando uno pone las tareas es para hacerlas, precisamente para revisar qué dudas hay. Y no ha habido una buena respuesta para eso, porque entonces me ha tocado esperar a que alguien se anime a compartir la pantalla, que nos muestren qué han hecho. Tú puedes evidenciar el video de las clases pasadas que ha pasado. Entonces, pilas con eso. Entonces, continuemos, muchachos. Entonces, vamos a mirar. Tenemos de los SIS, que es lo que nos falta por establecer, estas situaciones. Vamos a mirar depreciaciones que tenemos: nevera, horno, activos de operación y restaurante y cocina. Depreciación de activos de operación, restaurante y cocina. Activos de operación 167, restaurante y cocina 137. Vale, acá están. Nos falta la nevera y el horno. Vean, acá está. ¿Cuánto nos suma eso? 587.000. Tenemos que buscar la mano de obra indirecta. Miremos qué tenemos de mano de obra indirecta. ¿Qué tenemos de mano de obra indirecta? Los meseros y los jefes de meseros. Meseros, mírenlos, aquí están. Y el jefe de meseros, acá está. ¿Cuánto nos suma eso? 3.253.000 pesos. Y tenemos otro SIS. ¿Qué tenemos de otro SIS? Miremos a ver. Servicios públicos del restaurante, veanlos, acá están. Tenemos este y tenemos este. Cuando me preguntaron en el grupo, profe, ¿cuál de los dos ponemos? Yo les dije, pongan los dos o pongan uno solo, no hay problema. Si sumaron los dos, les da 1.612.300. Si solo sumaron el de 960, les da 960. O si sumaron el de 652.300, les da 652.300. No hay ningún problema, como lo hayan hecho. Y porque cuando califiqué, habían los tres elementos, o sea, habían tres. Con ese valor cambiaba el proceso de esas tres maneras, no hay ningún problema. A todos, si los califiqué bueno, hubieran sumado los dos, hubieran colocado uno de los dos. Listo. Es decir, que para este ejercicio existen tres posibles resultados, dependiendo de qué, del valor que hayan tomado. Seguro del restaurante, busquemos el seguro del restaurante, vale, acá está 250.000. Profe, 250.000. Hola. ayuda. Sí, señor. Con respecto a esos servicios, lo ideal sería poner siempre o sumar los dos valores, o cómo sería. Sí, la idea era sumar los dos valores, pero yo dije, no voy a dejar que se me enreden en eso. Si sumaron los dos, no hay problema. Si sumaron uno de los dos, no hay problema. Por eso les digo, pueden existir tres resultados, ya los vamos a ver ahorita.
Si usted sumó los dos, está bien. Si sumó uno de los dos, está bien. ¿Listo? Creo Sí, que sí. yo lo dije en el grupo. Sí, Porque vi que se iban a enredar, yo no voy a poner, porque entonces después, ¿sí me entiende? Para evitar. Mire, en el Excel, créame, mire que en el Excel, si yo quito uno de los dos, como todo está formulado, bueno, yo lo tengo formulado, para mí no es problema. Mira que como está todo formulado, todo cambia, ¿cierto? Es para mí, pues, ¿qué demora? 5 segundos mientras hago el cambio, mira que cambió el valor, ¿viste? Porque todo lo tengo formulado. Entonces yo hago el cambio acá en los valores que son, por eso los valores los puse acá, con el fin de que quede, de que yo acá pudiera sumar. Mira, yo ahí estoy sumando los dos valores. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hago la eliminación de uno de los conceptos y ya. Y mira cómo da con los dos. Mira, ¿sí viste? El Excel, al yo tener esas referencias fijadas o hacer, digámoslo así, la formulación, pues me permite hacer cambios y él me actualiza automáticamente todo el proceso. ¿Está claro, muchacho? Entonces no te preocupes como tú lo hayas hecho. Por eso estoy diciendo, no tengo problema como lo hayan hecho. Ya ahorita les muestro las diferencias que van a ver. Vamos a hacerlo así y ahorita les muestro las diferencias con los otros dos valores. ¿Vale? Bueno, entonces, profe. miremos. Íbamos en el seguro del restaurante. Creo que fue lo último, sí. Reparación de neveras y hornos. La reparación de las neveras y los hornos. Listo, ¿cierto? 460, ahí está. Entonces, si yo voy y sumo los 2.322.300, los 3.253.000, los 587.000, me tienen que dar 6.162.300. Listo. Eso sí, pues es imparagitable, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el concepto de los SIS ya lo tenemos claro desde las primeras clases, ¿cierto? De hecho, se hizo una evaluación conceptual para evaluar ese tema. ¿Qué sigue? Pues el formato me está diciendo, venga, tenemos que hallar el costo de producción del periodo. ¿Y qué es el costo de producción del periodo? Por allá, cuando estábamos hablando del primer cuadrito, decíamos que el costo de producción es materia prima más mano de obra más los CIS. Bueno, aquí está. Mire que, por eso le digo yo, todos los conceptos son encadenados. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y busco la materia prima, la mano de obra directa y los CIS. Por allá, no sé en cuál de los lunes, pero hubo varios. Y espero que no haya sido un copy-pegue del archivo. Me di cuenta que solamente sumaron la mano de obra directa y los CIS. No sumaron la materia prima. Y todos con el mismo error y los mismos valores. Ya por ahí los tengo identificados. No sé en cuál de los grupos. Como digo, tengo 5, pero por ahí ya los tengo identificados. Voy a esperar para hacer unas validaciones a ver qué pasa con eso. Entonces, muchachos, pues está bien que todos trabajen en grupo, en equipo, pero pues se pasen, o sea, el mismo estilo de letra, los mismos colores, todo. Pilas con eso. Entonces, ya teniendo el costo de producción del periodo, 25.888.300. Sumamos los tres valores que nos dice la fórmula de costo de producción. Después, ¿qué sigue? Después de eso, ¿qué le estamos diciendo? Venga, después de todo eso, súmemele el inventario inicial del producto en proceso. ¿Cuánto vale mi inventario inicial de producto en proceso? Vamos a buscarlo. Vale, acá está. Vale 155.000 pesos. ¿Cuánto me da eso? El costo total de producto en proceso, 26.043.300. Después, ¿qué me está diciendo el formato? Venga, gestémele a ese costo total de producto en proceso, résteme el inventario final de producto en proceso. ¿Cuánto me vale? Vamos a validarlo. 755, míralo acá está. Y me da un total de costo total de producto terminado, 25.288.300. Pero después, ¿qué me está diciendo el formato? Súmeme el inventario inicial de producto terminado.
Inventario inicial de producto terminado. Valor acá está. 650.000. ¿Qué me da eso? El costo total de producto terminado disponible para la venta. Después que me dices, réstemele por favor el inventario final de producto terminado. 172.000. 172.000 valor acá está. Para un total de costo de ventas del periodo de 25.766.300. Profe, que lo hice con 960.000, debe dar un costo de venta de 25.114.000 pesos. No, profe, yo no lo hice con 900, lo hice con 652. Vamos a mirar. Debe dar un costo total de 24.806.300. Ahí está, muchachos. Entonces, para mí no es difícil y complejo como lo hayan hecho, porque como lo digo, lo tengo formulado. Algo que me sorprendió mucho es que yo les paso unos formatos, digámoslo así, de cierta manera formulados, ¿cierto? Con el fin de que se les facilite la vida. Les he explicado el manejo y veo que muchos también lo hicieron en Word. No está mal. Pero si uno les manda unas herramientas para facilitarles el uso y se ha explicado el uso de la herramienta, pues uno considera que lo más viable es que hagan el proceso, ¿cierto? Que hagan la suma, la resta, pues para que les quede fácil el manejo. Y por ahí unos que lo hicieron en Word, pues por ahí hubo varios errores de sumas, de restas. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, para que lo validen, para que lo miren, que hagan unas situaciones. También me sorprende que todavía haya dificultad en la identificación de algunos elementos. Todos pueden mirar y observar que en educación digital les puse la retroalimentación de en qué fallaron para que revisen qué pasó. A todos les puse esos elementos, pero sí hubo unos que me dejó preocupado que todavía están confundiendo los gastos administrativos de ventas con los CIS. O sea, por ahí hubo algunos que me pusieron gastos de las oficinas administrativas como CIS. ¿Cuánto hemos hablado de esa parte conceptual? Entonces, pilas para que tengamos en cuenta. Entonces, pasemos al estado de resultados. ¿Cómo hacemos el estado de resultados? Precio de venta. Por los dos valores, por los dos métodos, por un solo método. Uno lo hicieron por los dos métodos, unos lo hicieron por uno de los dos métodos. Está bien. Me centré en qué? En que la fórmula que hayan escogido la estuvieran haciendo bien hecha. Entonces, primera fórmula, el costo dividido 1 menos el margen de utilidad. Segunda fórmula, costo multiplicado por 1 más el margen de utilidad. Vamos y buscamos cuánto vale el margen de utilidad. Muchachos, dice 49%. Por ahí hubieron unos despistados que ni actualizaron los márgenes de utilidad. Lo hicieron con el margen de utilidad, con que venía el formato Excel. Véalo, aquí está. Aquí nos está diciendo la utilidad o el margen. Ojo con eso. Entonces, ¿cuánto me dio? 25.666.300. Paso el costo. ¿Dónde lo traigo? Del estado de costos, el costo de venta. ¿Cómo hallo el margen de utilidad? Ya sabemos que es el 49. La fórmula me está diciendo 1 menos el 49%. Entonces, yo a 1 le resto 0,49. ¿Cuánto me da eso? 0,51%. Ahora sí, ¿qué hago? Hago la división de 25.766.300 dividido 0,51. ¿Cuánto me da? 50.222.157. Ya tengo los ingresos. O por el segundo método, que es mucho más sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Recuerde que siempre resuelvo
los paréntesis al 1 le sumo el porcentaje de utilidad. 1 más 0,49 me va a dar 1,49. Ya que hago, multiplico mi costo por el 1,49 y me va a dar 38.931.787. Teniendo los valores de los ingresos o las ventas, procedo a hacer el estado de resultados. Estado de resultados que nos dice ingreso a actividades ordinarias. Método 1 o método 2. Voy a hacerlo primero por el método 1 y después lo hago por el método 2. Entonces, ¿cuánto me suma? 50.522.000. Devoluciones en ventas. Vamos a buscarlas. ¿Cuánto es las devoluciones en ventas? Mírenlas acá están. Devoluciones en ventas son 360.000 pesos. Véalas acá. A los ingresos le resto las devoluciones, me da unas ventas netas de 50.162.157. El costo de ventas, ¿de dónde viene? Del estado de costos. Mírenlo acá está, 25.766.300. ¿Cuánto me da eso? Una ganancia bruta de 24.395.857. Después, ¿qué me está diciendo el formato? Venga, a esa ganancia bruta, por favor, me le va a sumar otros ingresos. Vamos a buscar los otros ingresos. Ingresos no operacionales, véalos, aquí están. 350.000. Véalo, ahí está. Formato me dice súmalo, sumo. Después, ¿qué me está diciendo? Me le va a restar los gastos de ventas, me le va a restar los gastos operacionales, me le va a restar los gastos financieros y me le va a restar los gastos no operacionales. Busquemos los gastos de ventas. Personal de ventas, volantes publicitarios y página web. Entonces, salario, valo, aquí está, 2.230.000. Valo acá el personal de venta, 2.230.000. Volantes de publicidad, 120.000, mírenlos, acá están 120.000. Valo, aquí están 120.000. Miremos la página web, 125.000, 125.000. ¿Cuánto me suma los gastos de ventas? Me suman 2.475.000. Después me están diciendo, busquemos los gastos de administración. Gastos de administración. Depreciación de oficinas de administración, oficinas y servicios públicos de oficinas de administración. 550 y 70.000. Depreciación de oficinas, perdón, y 270.000, mire la carta. ¿Cuánto suma eso? 820.000. Gastos financieros, mírenlos acá están. 70.000 pesos. Mírenlos acá. Y por último tenemos otros gastos no operacionales. Mírenlos acá están. Como pueden observar, ya sacamos todos los elementos. Entonces, ¿qué hago? A la ganancia bruta le voy a sumar los otros ingresos y le resto los gastos de venta y distribución, le resto los gastos operacionales, le resto los gastos financieros y le resto los otros gastos no operacionales. Y me da una utilidad antes de impuestos de 21.148.857. Profe, que es que yo lo hice con... Sí, señor, mire. ¿Cuánto me da? 20.522.137. Profe, es que yo lo hice con el otro. Nos da una utilidad de 20.226.504. Ahí están los tres posibles elementos. Profe, yo lo hice por el método 2.
La única diferencia es que de 50 le ponemos 38. Y todo nos debe dar lo mismo porque son los mismos conceptos. ¿Cuánto me da utilidad? 9.018.487. Profe, lo mismo de ahorita, yo lo hice con 652. 8.548. No, profe, yo lo hice con 960. 8.698.860. Listo, muchachos. Así se desarrollaba esta actividad, este taller. Por ahí vi también unos que veo que han estudiado Excel, hicieron una clasificación, es decir, cogieron el archivo de Word y le pusieron nombre a todos y cada uno de los elementos, hicieron como una especie de tabla dinámica y estructuraron que su estado de resultados y su estado de costo. Excelente. Manejo de herramientas informáticas de TIC, que es importante. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy todo se está volcando al manejo de las TIC y es importante tener un conocimiento básico de qué, de las TIC. Entonces, muchachos, no, y como de todo, hay de todo un poquito. Recuerden que el mejoramiento lo tenemos para las últimas semanas. Y bueno, quien tenga una excusa válida por la cual no puedo presentar pues la actividad del día que había que presentar, pues me la hace llegar y reprogramamos. Obviamente no este taller, sino otro. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Listo, profe. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Ok, ¿Alguien? muchas gracias. Bueno, Está que lo listo, entendí. muchachos. Muchachos, igual, no se desanimen. Nos queda mucha tela por cortar, nos queda un 70% todavía. Ya lo que viene, y ya se van a dar cuenta, es muy a lo que ustedes están manejando. Ya vamos a empezar a hablar de lo que es la receta estándar, vamos a empezar a hablar con las mermas, de hecho pues hoy iniciamos el tema de mermas. Quiere darme un momentico y ya pongo la diapositiva para que ustedes empecemos a trabajar. Me avisan cuando puedan visualizar la pantalla. Ahí se ve, profe. Listo. Muchachos, y vuelvo y les digo acá, por favor, se los pido intercediendo Diosito, la Virgen Santísima, el Santo, que ustedes crean en lo que ustedes crean. Muchachos, pregúntenme todas las dudas, por favor. Abran esos micrófonos, el que no pueda hablar con el micrófono, escriba ahí que un compañero me lee la pregunta. Pero por favor, pregúntenme. No los puedo ver, no los estoy viendo a la cara, entonces no puedo saber qué están haciendo. Este tema es muy importante y es lo que ustedes van a ir a hacer cuando están trabajando allá. Y les piden un apoyo administrativo para establecer recetas estándar. Si están trabajando, muchachos, esta media horita, estos 40 minutos, por favor, concentraditos. De verdad que se los pido. Esta es la parte más importante y de aquí para allá es donde vamos a trabajar y lo que vamos a necesitar para el proyecto integrador. Ya lo otro, digámoslo así, gracias a Dios ya terminó, es algo muy administrativo y que de pronto ustedes dirán no los vamos a usar. Se van a dar cuenta que cuando están trabajando, a ustedes les van a pedir mucho apoyo para hacer eso que acabamos de ver. Pero esto sí es donde ustedes van a estar al pie del cañón porque es lo que les va a permitir hacer o estructurar esas recetas estándar. Préstenme mucha atención, por favor. Preguntas, las que quieran, las que haya. Ay, qué pena, se metí el de donde no era. Entonces, muchachos, ¿han escuchado hablar de ese tema? Factor de rendimiento, la merma. ¿Han escuchado hablar de eso, muchachos? Profe, Profe, lo de la merma, sí. sí, Según sus palabras, ¿qué es la merma?
o qué es el factor de rendimiento? Quiero escucharlos. La ¿Qué han sequía. escuchado? Profe, más que todo la merma, más que todo cuando algún producto hay que, por ejemplo, uno le hace merma si se daña o de pronto si llega congelado y todo eso, eso también tiene que ver mucho porque uno a recibirlo congelado, después que descongele siempre va a variar el peso y todo eso, creo yo así. Sí, sí, existen muchos factores o muchas condiciones que nos va a dar la merma. Vamos a Profe, mirar entonces. también Hola. puede ver mucho, por ejemplo, eh, a- como en la maracuyá, que a veces llega y lo que uno va a utilizar más que todo es el producto que ya por dentro. Sí, señor, exactamente. Ese es el mayor ejemplo y muy buen el ejemplo. Bueno, muchachos, todos conocemos la maracuyá, ¿cierto? La maracuyá es una fruta tropical que se da en nuestras regiones, ¿cierto? Cuando hablo de nuestras regiones, pues en nuestro continente suramericano. ¿Qué sucede con la maracuyá? La maracuyá es uno de los inventarios o de las materias primas o de los insumos que más merma tiene. La merma puede ser del 60%, 70%, es decir, de toda la fruta, a veces lo único que se utiliza, que es la pulpa, lo que está dentro, puede equivaler a un 30%, un 40%, un 50% máximo. Más o menos eso es lo que uno puede mirar los estándares cuando se hacen los procesos de merma. Es decir, ustedes imagínense, si algo que pese 200 gramos, más o menos 200, 250 gramos puede pesar una maracuyá normal. De esos 200, 250 gramos se pierden a la mitad, es decir, de 100 gramos, ¿cierto? A 200, de 100 gramos a 125 gramos es lo que usted va a usar de los 250 gramos. Es decir, mire todo lo que se está perdiendo. Y en costos eso tiene un impacto inmenso. Porque no es lo mismo 250 gramos o 200 gramos a 125 o a 100 gramos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? A ver, Sí, señor. empezar a identificar esos procesos de merma, esas situaciones, es que nos va a permitir tener un buen costeo. Entonces vamos a mirar qué podemos identificar como merma. Las materias primas se limpian antes de incorporarse a una preparación. ¿Y qué implica la limpieza? El lavado. Ojo pues, y muy importante, la mayoría de nuestros inventarios o de nuestras materias primas o de nuestros insumos debemos lavarlos, hay que hacerles un lavado, ¿cierto? Por allá todos los que, todos no, todos ustedes ya tienen el curso de manipulación de alimentos, ¿cierto? Ese curso, cuando nos lo enseñan a nosotros, nos dicen que existen unos insumos para hacer ese lavado y que quede bien para poder hacer nuestro proceso gastronómico, ¿cierto? A ver, dígame siquiera unos dos elementos para hacer un lavado correcto de esas materias primas, muchachos. Pues si son vegetales con ácido peracético Ujú, o, o sí, con ácido peracético y agua, dependiendo qué fruta sí, sea, qué hortaliza sea. exactamente. Y también el hipoclorito, ¿cierto? O es el mismo? Ahí sí tengo como la Y duda. No, 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 no. el ácido peracético ya es como un químico orgánico. Y pues el Exacto. hipoclorito se utiliza un porcentaje pequeño. Exacto. Luego también con el También la hipoclorito, ¿cierto? Ese es composición. el otro elemento que se puede usar. Bueno, y hay muchos más, ¿cierto? Hay otros que usan es el vinagre, bueno, por allá de acuerdo a lo que les diga a usted de la manipulación de alimentos, cómo se deben de hacer estos lavados. Pero no solamente la limpieza, no solamente implica el lavado, sino también implica que el pelado, ¿cierto? Es decir, hay materias primas o insumos que tienen una cobertura natural que los protege de, ¿qué? De infecciones, de que se dañen, de que pierdan sus características. Desemillar. ¿Qué es desemillar? ¿Todos conocen la guanábana? Yo no lo había escuchado, profe, pero sí logro como identificar, me imagino Muchachos, que la guanábana es una fruta tropical, ¿cierto? De acá de nosotros, de esta zona. Y es una pepa por ahí, puede que 50, 60 centímetros grande, 50 por 30 más o menos es lo que
uno mira, son grandecitas, y cuando usted la abre, la pulpa tiene una semilla grande por dentro. Y pues para poder hacer las preparaciones nosotros debemos quitar esa semilla y queda la pulpita sola y eso nos permite ¿qué? Hacer nuestras preparaciones. Otro desemillaje que se hace, muchachos, las peras, las manzanas, nosotros tenemos que partirlas, organizarlas y quitar todo el lugar donde vienen esas semillitas de las peras y las manzanas. ¿Listo? El que no conoce la guanábana, lo invito a que ahí a la placita de flores, de pronto consigue ahí arribita una guanábana y puede conocerla, puede mirarla, e incluso ahí puede ver uno cómo la desemillan para empacarla, pues cuando la venden a uno ya pelada y empacada. Los empaques, muchachos, hay muchas frutas y verduras que vienen con un empaque, ¿cierto? En la mayoría de los casos, ojo que no estoy diciendo que en todos, el empaque hace parte de qué? Del peso final. ¿Qué es lo que más conocemos que vienen empacaditos así? Las fresas. Si ustedes en algún momento van a pesar el empaque donde vienen las fresas, o vienen 250 gramos o vienen 500 gramos. Es decir, a nosotros nos venden como fresa el empaque donde vienen empacadas las fresas, valga la redundancia. Entonces, en la mayoría de los casos, valga la aclaración, cuando yo hago esa validación y veo que el peso son 500 gramos con el empaque, es decir, que el que nos vendió las frutas empacadas nos está cobrando como fresas el empaque que nos vendió. ¿Quedó claro? Sí, profe, ¿Quedó así como claro, las muchachos? uvas o los champiñones, ¿no? Exacto, uvas, champiñones, todo lo que viene empacadito así, todo eso viene pesado, muchachos. Lo eliminado en las distintas etapas se conoce como merma, aquella parte de los alimentos que se pierde durante la preparación de un plato. Ah, bueno, también nos están diciendo y nos están recalcando pilas, muchachos, que cuando yo hago el corte y queda listo para iniciar la preparación, eso también hace parte de la merma. Ustedes conocen los diferentes tipos de corte, ¿cierto? Eso se da mucho con las zanahorias, que a veces queremos que nos queden unos cuadraditos perfectos. Se me olvidó en este momento cómo se llama ese corte. Ahí me disculpan ustedes. Que entonces la curvatura de la zanahoria se va botando, ¿cierto? Y se parte que quede un cuadradito exacto. Todo eso que no hace parte de la preparación, sino que se convierte en merma, también va a ser una merma. Porque tú estás puliendo esa zanahoria para que te quede cuadradita y hacer ya más cuadraditos pequeñitos para hacer ciertas preparaciones. Todo eso que yo voy a desechar o que no voy a usar en mi preparación, lo tengo que llamar merma. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí está todo claro o hay alguna duda? Profe, una pregunta en cuanto a Sí, eso. señor. Sí, señor, claro, dime. Hablando ahí, por ejemplo, de la merma de la zanahoria, Mm. yo o eso que me queda de la zanahoria lo podría usar como para otra preparación. ¿Eso de igual manera sigue siendo merma o Sí, cómo señor. se... Sí, para el producto que tú estés haciendo, que ese sería el producto principal, es una merma. Pero los costos, dice, existen unos subproductos que tú haces a partir de qué? De las mermas o de los desperdicios, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando tú haces, utilizas, y de hecho, pues, ay, no es por nada, pero no sé si ustedes conocieron a la profesora Melissa. La No. profesora Melissa estuvo en sede de un tiempo. Esa mujer es una dura para aprovechar lo que nosotros conocemos como mermas, pero desperdicios. Ah, ya sé cuál es. Ella habla de cero desperdicio. Exactamente, esa mujer es una dura para hacer recetas con mermas. L- Les sugiero que, pues no para hacerle propaganda, pero si quieren aprender de ese tema de mermas, que busquen sus redes sociales. Esa mujer es una dura para eso. Y pues cuando estuvo en CESDE, ella hacía capacitaciones en semana 10 y eso de cómo utilizar, digámoslo así, pues lo que en teoría decimos que son desperdicios, ¿cierto? Claro, si tú cuando haces los cuadritos perfectos reutilizas esa merma para otra preparación, perfecto. Para darle el color a los frijoles, para darle el color a la sopa, ¿cierto?
Pero ya eso se llama subproductos, en costos eso se llama subproductos. ¿Quién ya asumió el costo de esa merma? El plato principal. Ya la crema de zanahoria que vayas a hacer, digámoslo así, dentro de comillas, ese subproducto que tú vayas a hacer con esas mermas tiene costo cero. ¿Por qué? Porque el producto principal que usaste se absorbió ya esos costos. ¿Está claro? Y financieramente se llama así, son productos que tienen costo cero, porque ya fue absorbido por un producto principal esos costos. ¿Listo? Profe, Señor. ¿nos podría decir las redes de la profesora? Ahorita se las mando al WhatsApp. Meli Te las Ospina, mando. ya aparece en Instagram. Meli Ospina. Bueno, eso. Melis, creo que es con doble S, Melis Ospina, algo así. Si no, ahorita me acuerdan por WhatsApp y se las mando para que la busquen. Bueno, entonces hasta acá vamos claro, muchachos. Quedó claro lo de los subproductos que tienen costo cero, porque ya otro producto principal se absorbió, ¿qué? El costo de esas mermas. ¿Vale? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces miremos, pero esta merma también puede presentarse no solo en la producción, sino también durante el transporte, el almacenamiento y distribución. Había un compañero que nos decía, profe, lo que pasa es que hay productos que se congelan y cuando se descongelan cambian de precio. Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros decimos que debemos mirar el peso bruto, es decir, cómo nos llega comercialmente, y el peso neto cuando ya lo vamos a utilizar, ¿cierto? Que ahí, claro, ahí se va a perder que un proceso. Entonces, miremos la fórmula de la merma, muchachos. El PB, ¿qué significa PB? Si ustedes miran en la parte de abajo, nos dice que PB significa peso bruto. Es el peso al comprar o al ingresar al restaurante, ¿qué? El inventario, la materia prima o el insumo. El PN, el peso neto, es el peso luego de la limpieza o cuando ya queda listo para usar en la preparación. Dividido el peso bruto, multiplicado por 100. Entonces varios me van a decir, venga, profe, pero es que si yo el peso bruto le resto el peso neto, sí, ya me da un resultado, sí, muchachos, les da un resultado, pero en número. Pero si yo quiero convertir eso en un estándar, tengo que hallar ese número, cuánto porcentaje se me va a transformar con el 100%. ¿Cuál es el 100%, muchachos? El peso bruto, el peso comercial o el peso que me llegó antes de cualquier lavado, antes de cualquier limpieza, antes de cualquier proceso. El peso neto, por eso lo tengo que dividir. A ese resultado que me da peso bruto menos peso neto, lo debo dividir por el peso bruto. Es decir, ya me da un numerito, ¿cierto? Que va a ser inferior al peso bruto. Por eso lo divido por el peso bruto para que me dé el porcentaje. Ya lo vamos a ver. Miremos acá un ejemplo. Profe, ¿puedo volver un Hola. momentito? Yo toqué la... Listo, sí, copien la fórmula. Eso. Bueno, muchachos. ¿Listo? Recuerden, PB es peso bruto o es el peso que llega comercialmente. El peso neto es el peso después de hacer toda la limpieza, lo que hablamos ahorita que es limpieza. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Entonces vamos a mirar el ejemplo, muchachos. Yo compré una zanahoria, ¿cierto? Ahí están viendo. Yo compré una zanahoria. ¿Y cuánto me pesó? 383 gramos. Si ustedes miran, esa zanahoria no está ni lavada, no está nada. Está ahí tal cual llegó, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué hice? Hice la limpieza, la lavé, la desinfecté, la pelé, la corté y la dejé lista para poderla usar. El peso bruto fueron 383 gramos. Pueden ver ahí el peso en la gramera, ¿cierto? Y después de todo el proceso de limpieza me dice que vale 313 gramos. Hasta ahí vamos todos, Sí, profe. muchachos. Señor. Listo. Entonces, hicimos reemplazo las fórmulas. Al peso bruto 383 le resto 313 gramos. ¿Cuánto da eso? Normalmente esa resta me da 70 gramos, pero eso no me sirve para hacer un proceso de ¿qué?
muchachos, para hacer un proceso estándar de establecer cuánto es que normalmente voy a tener que un promedio de mi merma, de mi zanahoria, cuando hago ese tipo de corte para esa preparación. Entonces, ¿cómo convierto esos 70 gramos en porcentaje? Entonces, ojo pues que el resultado me da 70 gramos, ¿cierto? Esos 70 gramos, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a dividir por 383 gramos. Si ustedes hacen esa división de 70 dividido 383 gramos, me dice que me da 0,18. 0,18 y un número todo largo, ¿cierto? Pero me está diciendo, para buscar el porcentaje, lo debo multiplicar por 100. Si yo multiplico ese 0,018 por 100 me da 18,27. Entonces, ¿cuánto en promedio va a tener una merma cuando uso ese tipo de corte en mi zanahoria? El 18,27%. Entonces ya, si ya no son 383, sino que son 500, yo ya sé que mi merma va a ser en promedio el 18,27%. Entonces yo ya cojo esos 500 y lo multiplico por el 18,27 y me da mi merma. ¿Sí vieron cómo ya haciendo ese proceso una vez puedo replicar sin importar el peso que tenga? Ya voy a saber cuál va a ser mi merma, porque ya la tengo establecida. ¿Se imagina uno tener que hacer la merma por cada preparación? Cada vez que yo voy a picar una zanahoria, cada vez que yo voy a picar una papa, no. Yo establezco unos estándares, unos promedios, unas validaciones y ya matemáticamente saqué mi porcentaje y eso es lo que ya establezco que va a ser mi merma. Entonces, mire, de un peso total inicial de 383 gramos, se incorporaron a la preparación 313 gramos. Lo que significa que esta zanahoria para esta preparación tiene una merma del 18,3% o en su defecto de 70 gramos. Ya con el 18,27 o 3%, yo ya puedo coger el peso que sea, 2000 gramos, 500 gramos, 100 gramos, 50 gramos, y ya sé que para cuando yo voy a usar una preparación, voy a tener una merma de ¿cuánto? El 18%. ¿Está claro, muchachos? Lo que significa la fórmula. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, normalmente cuando uno, si ustedes quieren validar las mermas, después de la limpia, pues coja todo lo que le sobró a usted y lo va a pesar. Y normalmente da, ¿cierto? ¿Qué no va a dar? Hay unos elementos muy puntuales que no van a dar. Son aquellos elementos que son de la tierra, como la yuca, como la papa, como la zanahoria, porque a veces vienen muy sucios. Cuando hablo muy sucios es que tienen mucho contenido terroso pegado. Entonces, cuando usted hace el primer elemento que es el lavado, sale mucha tierra. Entonces, va a haber unas diferencias. ¿Qué diferencias va a ser? El peso de la tierra o el mugre que traiga pegado la fruta o la verdura o el elemento que estemos haciendo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero validar. Voy a darles unos 10 minuticos, pero espere yo. Yo elimino esto. Y me van a hacer, para modo de práctica, estos tres elementos. Unos 5 o 10 minuticos. Me avisan cuando termine. ¿Listo? Acuérdense, en PB es peso bruto y PN es peso neto. Ya ustedes tienen la fórmula, necesitan que se les vuelva a copiar. Muchachos. Yo la tengo Sí, por está acá. bien. Entonces la fórmula es peso bruto menos peso neto dividido peso bruto. Y recuerden que eso se multiplica
por 100. Listo. Ahí está la formulita, muchachos. Entonces, trabajemos estos 10 minuticos. Listo. Hola, muchachos. Sí, vamos esperando quién más nos hace falta. Listo. O si ya todos terminaron, me avisan, por favor.
Muchachos, ¿terminamos todo ya? ¿O a alguien le falta? ¿O alguien falta? Bueno, muchachos, ¿quién me quiere ir diciendo cómo hallaron la merma de la papa? Profe, de la papa en medio 14. Entonces, ojo, pues vamos, el procedimiento es coger y primero restamos, ¿cierto? El peso bruto menos el peso neto. Y después divido el resultado por el peso bruto, ¿cierto? Y al multiplicarlo por 100 me da el 14%. Muy bien. Excelente. El segundo, ¿cuánto les dio? 8,57. 8.5. Listo, entonces me da 60, ¿cierto? Divido los 60 por el peso bruto, me da 0,0857. Si lo multiplico por 100, me da el 8%, 8,57%, muy bien. El tercero, ¿cuánto les dio? Profe, 35. Muy bien. Y si a 280 lo divido por el peso bruto, me da el 35%. Muy bien, muchachos. Ahí está de manera clara los ejemplos o el ejercicio. Bueno, muchachos, ya no nos da tiempo para terminar de hacer toda la explicación. Espero pues les haya quedado claro este pedacito que acabo de mostrarles de lo que es la merma. ¿Quién tiene alguna duda o alguna pregunta? Profe, muchas gracias. ¿Todo está claro, muchachos? Sí, Sí, profe. claro. Listo, muchachos, no. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan un feliz día. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta luego. Chao. Se lo digo, profe, feliz día. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Feliz día.